Hola a todos. Hace días que vengo viendo que se volvió a hablar del Mendoexit, y está la polémica. Hay medios de información donde panelistas dicen cualquier cosa, nacionalistas indignados, chilenos diciéndoles a los mendocinos que se unan a Chile, algún que otro liberal contento porque cree que Mendoza se va a independizar, y al ser un territorio pequeño va a ser un país rico. Políticos metiendo la pata una y otra vez, y algún que otro Pringles mendocino con complejo de Videla soñando con tener un paraíso fiscal. Ante tanta incongruencia decidí investigar un poco más a fondo y descubrí que se está ignorando la raíz del problema. Entonces hago este video a modo de información para aportar un poco de claridad al asunto. Voy a explicar primero lo que es el Mendoexit. Después daré a conocer los hechos que se vienen dando desde hace años. Expondré algunos argumentos de las partes que están enfrentadas y por último daré algunas conclusiones. Entonces, ¿qué es el Mendoexit? El Mendoexit surgió hace aproximadamente 5 años como un foro de opinión en el que se cuestionaba el supuesto maltrato que recibía la provincia de Mendoza por parte del Estado argentino, y en un momento se mencionó, casi en broma, la posibilidad de la independencia. De ahí que surgió el nombre de Mendoexit, haciendo alusión al Brexit. El foro no era algo tan serio y por eso no llegó a nada. A lo que se referían los mendocinos que participaron de ese foro en relación al supuesto maltrato por parte del Estado hacia su provincia, se debía, entre otras cuestiones, a los asuntos burocráticos que ralentizan la construcción de la represa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, el cual es considerado de interés provincial. ¿Por qué les ponen tantas trabas para la construcción de la represa de Portezuelo del Viento? Pues existe un conflicto interprovincial entre Mendoza y La Pampa que ya lleva más de 70 años, acerca del aprovechamiento del río Atuel, el cual siempre se agrava cuando se registran años de menor caudal, debido a la poca precipitación nibia y la falta de lluvias en verano, situaciones de sequía que empeoran los problemas entre las dos provincias, al aumentar los requerimientos del caudal y la escasez del mismo. Resulta que Mendoza empezó con los aprovechamientos de agua hacia 1917, sobre el brazo principal del río Atuel, cuando lo redirigió sin considerar los intereses de aguas abajo. En los años 30 empezó el corte de otro brazo, el Butaló, con los conocidos tapones de Ugalde, que en algún momento tuvieron una contestación violenta de parte de algunos pobladores, porque se vieron muy afectados. El territorio se estropeó demasiado ya que el agua no llegaba adecuadamente y no había obras para conducirla y promover su aprovechamiento. En 1947 se construye el embalse El Ñihuil, inaugurado un año más tarde por el entonces presidente Perón, el cual se aprovechó para el riego en Mendoza. Esto causó el agotamiento completo del río Salado, perjudicando las provincias de La Pampa y Río Negro. En 1949, Perón, tras recibir los reclamos pampeanos de las consecuencias que ocasionó la obra, estableció, resolución mediante, que 3 veces por semana pasara el equivalente del 2% del caudal del río a la Pampa. Pero la justicia mendocina anuló la resolución nacional, que no apeló esta decisión, con lo que el paso del agua jamás se puso en práctica. En 1973, tras nuevos reclamos por parte de la provincia de La Pampa, se dictó un nuevo decreto que estableció que la mitad de las regalías del complejo eléctrico quedaban en manos de los pampeanos, pero como había ocurrido décadas atrás, la provincia de Mendoza se opuso y La Pampa jamás recibió nada. En 1979, el conflicto llegó a la Corte Suprema de Justicia. La demanda la llevó en ese momento Alberto Antonio Spota, quien fue un abogado y profesor universitario y constitucionalista del derecho argentino en el siglo XX, que la hace con el curioso formato de interdicto de turbación de la posesión, el cual es la pretensión procesal mediante la cual el poseedor o tenedor de un bien mueble o inmueble reclama el amparo judicial frente a la existencia de actos materiales que importan una turbación potencial o efectiva al ejercicio de la posesión o tenencia. En 1987, la Corte Suprema de Justicia declaró al río Atuel como interprovincial,
Además, el fallo había otorgado a Mendoza una cuota para el riego de 72.000 hectáreas en el sur de la provincia, en los departamentos de General Alvear y San Rafael, y le había exhortado a implementar medidas para hacer ese riego más eficiente, como la conducción y ejecución de canales marginales. Por lo tanto, el excedente de agua para Mendoza, resultante de la cuota otorgada por el fallo, obligaba a la provincia a negociar y a hacer acuerdos interprovinciales, para beneficiar a La Pampa al mismo tiempo. El acuerdo recién se plasmó en 1989, bajo un protocolo de entendimiento. Esto fue la primera vez que un caso de conflicto interprovincial llegó a la Corte Suprema apelando al actual artículo 127 de la Constitución de la Nación Argentina, el cual dice que ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Hasta hoy en día, es el único fallo que tiene sentencia en la actualidad de esa competencia muy específica de la Corte. De hecho, esto dio pie a que la Corte aclare algo muy importante en 1987, y que se sigue sosteniendo hasta hoy, el cual es dirimir no es juzgar. Esto significa que si la función es evitar que las provincias se declaren la guerra entre sí, se tiene que establecer una relación de composición que no necesariamente tiene que ser la resolución jurídica del caso. Entonces, este es uno de los criterios que queda establecido en la jurisdicción de equidad. En 1992, ambas partes consensuaron la construcción de un acueducto para que La Pampa recibiera agua proveniente del manantial Punta de Agua. La obra fue financiada por el Estado Nacional y palió parte del problema. En 2008 se firmó el Convenio Macro, en que se estableció una distribución de las aguas, pero la legislatura pampeana, a diferencia de la mendocina, que lo aprobó enseguida, se tomó 6 años para tratarlo y rechazarlo. Eso derivó en un nuevo reclamo ante la Corte por parte de La Pampa, para que se fijara un caudal negociado entre ambas provincias. En diciembre del 2007, la Corte había ordenado a las administraciones de La Pampa y Mendoza que establecieran en 30 días un caudal hídrico apto en el río Atuel, para moderar los efectos ambientales y económicos que sufre La Pampa por la escasez de agua en esa cuenca. La Pampa alegó que el fallo de 1987 nunca se implementó e inició una demanda en 2014 por daños ambientales y sociales. Exigió un flujo continuo de 5 metros cúbicos por segundo para reparar el daño ambiental, una mejora de la eficiencia del riego por parte de Mendoza y la construcción de un embalse. Durante las audiencias públicas que se celebraron en la Corte Suprema en 2017, La Pampa alegó que se le había robado el río Atuel, lo que provocó una catástrofe ambiental, además del profundo daño social, económico y emocional sufrido por los habitantes de la parte occidental de la provincia. Mendoza, por otro lado, argumentando que no era razonable pedir agua al desierto, declaró que el 97% del territorio era desértico, y señaló, para indicar su uso eficiente del agua, que los ríos Diamante, Mendoza, Tunuyán y Atuel tenían un flujo combinado que era equivalente al 1% del río Paraná, el segundo río más largo de América del Sur. Mendoza acusó a La Pampa de solo hacer obras sanitarias en la parte oriental de la provincia. Según el fallo de la Corte Suprema, el programa que debían desarrollar las provincias con el gobierno nacional debería contemplar alternativas técnicas con relación a las características ecológicas específicas del río, los costos de construcción de las obras y su modo de distribución entre los 3 gobiernos. También debía prever los beneficios del uso, las necesidades de las poblaciones vecinas, la necesidad de defender el acceso de las poblaciones al agua potable, la participación de las comunidades originales ubicadas en la región y la actividad económica productiva. La decisión implicaba un cambio en la gestión del río. La Corte requirió que Mendoza, La Pampa y el gobierno nacional llegaran a un acuerdo para implementar el plan y financiar obras que mitiguen la desertificación y mejoren la eficiencia del uso del agua. Así las cosas,
se solicitaba que los gobiernos llegaran a un consenso sobre la gestión del río Atuel y las obras necesarias para regularlo. Pero la clave era el requisito para garantizar un flujo mínimo de agua que permitiera la restauración ambiental de la Pampa, particularmente el área de Santa Isabel y sus alrededores. La Corte enfatizó los problemas ambientales que las comunidades se enfrentaban debido al cambio climático. En ese sentido, explicó que el problema no era tanto la demanda de agua que podrían tener Mendoza y La Pampa, sino que la oferta disminuiría cada vez más. La Corte hizo hincapié en que era necesario cambiar del enfoque de confrontación adoptado por las dos provincias a uno de cooperación. En ese contexto, sostuvo, frente a la existencia de tensiones en las relaciones interjurisdiccionales, es necesario asumir una percepción conjuntiva o cooperativa propia de un federalismo de concertación, que supere los enfoques disyuntivos o separatistas. La Corte también hizo obligatorio llegar a un acuerdo, al establecer que en 120 días debía haber un plan de manejo y trabajo para mejorar la gestión y garantía del agua del río Atuel para las dos provincias. Durante todo 2018, ambas provincias hicieron sus ofertas, pero proponiendo caudales muy lejanos entre sí. Es decir, mientras que La Pampa reclamaba 4,5 metros cúbicos por segundo, Mendoza ofrecía 1,3 metros cúbicos por segundo. Ante esa falta de solución consensuada, la Corte zanjó en 2020 que debe pasar 3,2 metros cúbicos por segundo. El argumento del máximo tribunal fue que ese caudal de 3,2 metros cúbicos constituye un valor medio diario de referencia, el cual deberá ser debidamente monitoreado a fin de evaluar si cumple con los requerimientos mínimos del hábitat en la zona afectada de la provincia de La Pampa, tanto en lo relativo al mantenimiento de la biota y salinidad como a los niveles freáticos. Además, la Corte aclaró que el caudal mínimo permanente que se fija en este pronunciamiento debe entenderse como una meta interina en el camino destinado a la determinación definitiva del caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La Pampa, que constituye la meta final perseguida. También dispuso el fallo que ambas provincias determinen las obras de infraestructura necesarias para alcanzar el caudal mínimo permanente y se pongan de acuerdo con el porcentaje de costos que cada una afrontará. Si, como viene ocurriendo, la solución consensuada no se alcanza, la Corte se reserva el derecho de aplicar el curso de acción a seguir. Ahora bien, eso es solo una parte del conflicto interprovincial entre Mendoza y La Pampa, ya que aumentaron las tensiones entre ambas provincias en estos últimos años por la construcción de la represa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento. Acerca de esa represa, los primeros estudios para su construcción en Portezuelo del Viento datan del año 1950, pero quedaron en nada tras el derrocamiento del presidente Perón. En 1968 se hicieron estudios sobre la posible utilización de aguas del Río Grande para riego, lo que reactivó el interés por la zona. Un contrato de 1972 con la empresa ARSA permitió extender esos estudios hidroeléctricos y de riego. Tras varios años de suspensión total de los estudios, la empresa estatal Agua y Energía realizó en 1989 un informe completo de los proyectos para el Río Grande, que incluía un complejo de 5 embalses, con los cuales se produciría mucha más electricidad con menores costos. En 1993, el gobierno mendocino sancionó la ley número 6064, que declaraba la obra de Portezuelo del Viento de interés provincial. En enero de 2011 se inició la licitación del proyecto definitivo, que originalmente preveía su inauguración en 2015. La megaobra la financia el Poder Ejecutivo, después que el entonces gobernador Cobos negociara con el presidente Néstor Kirchner para ejecutar una deuda de $1.023 millones debido a un juicio que la provincia le había ganado al Estado por daños y perjuicios, ya que durante el gobierno de Menem, este último les había dado la promoción industrial a todas las provincias vecinas de Mendoza. En esas provincias se pagaban menos impuestos y produjo que muchas empresas se fueran de Mendoza. Hasta el momento, el Estado Nacional ha cumplido en tiempo y forma con los pagos convenidos. El primero, liquidado en la administración de Mauricio Macri, se abonó en octubre de 2019 y representó $6,9 millones.
Las transferencias restantes se concretaron en la gestión de Alberto Fernández. El acumulado, entonces, alcanza los $151.273.328. El proyecto ya tiene validados por parte de las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral los estudios de impacto ambiental sobre los ríos Grande y Colorado. Posee 5 componentes que son la presa, una línea eléctrica, las rutas Nacional 145 y Provincial 226 y la construcción de la nueva Villa Las Loicas, ya que la anterior Villa Las Loicas va a quedar bajo el agua. Este esquema prevé una importante generación de puestos de trabajo directo e indirecto y un amplio desarrollo económico en las provincias colindantes. El río Grande, a través de su confluencia con el río Barrancas, forma el río Colorado, que hace límite entre las provincias de Mendoza y Neuquén, y luego entre La Pampa y Río Negro, para desembocar en la provincia de Buenos Aires. A lo largo de todo su curso, el Colorado atraviesa regiones de estepa semidesértica, por lo que es un recurso muy valioso para todos los territorios que limitan con él. Por consiguiente, el aprovechamiento hídrico de ese río y de sus afluentes debe ser consensado entre todas las provincias implicadas, consultando sus intereses. El río Colorado es gestionado de manera conjunta entre las 5 provincias que recorre, en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, o también llamado COIRCO. Sus reglas establecen que, en caso de que no haya acuerdo entre las provincias, quien dirime en condición de árbitro es el presidente de la nación. El Comité de Cuenca, COIRCO, tiene establecido el cupo que se puede aprovechar en territorio mendocino, lo que implica trasvasar parte del caudal a otros lugares con mejor aptitud para su aprovechamiento agrícola. Para el proyecto hidroeléctrico, en cambio, no se requiere convenio adicional alguno, puesto que ese uso es no consultivo. La provincia de La Pampa condiciona estos acuerdos a que Mendoza acate las indicaciones judiciales y los acuerdos firmados respecto del río Atuel. En 2018, las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires dieron su consenso para la construcción de la represa. La única que se opuso fue La Pampa, justamente porque teme que la represa disminuya el caudal del río Colorado en su territorio, la cual pidió el laudo ante el aquel entonces presidente Macri, y éste laudó a favor de la obra y de las provincias que estaban a favor de la construcción. La Pampa fue a la corte y esta última resolvió favorablemente a Mendoza y cerró la discusión. En junio del 2020, tras el reclamo de La Pampa de que se realizara un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca del Colorado, y no solo en territorio mendocino como ya se había realizado, tuvo entonces el respaldo político de todas las provincias, excepto de Mendoza, y quedó habilitada la resolución de ese desacuerdo mediante el mecanismo del laudo presidencial. Entonces se volvió a abrir la discusión y en cierta forma se trabó la concreción objetiva de la obra de Portezuelo del Viento. A pesar de la oposición del gobierno de la provincia vecina de La Pampa, Mendoza avanza con el proceso licitatorio. Al llamado de empresas interesadas en realizar el proyecto, solo se presentó un consorcio encabezado por la estatal china Sinohydro, en alianza con 3 compañías mendocinas, IMSA, Ceosa y Obras Andinas. Sinohydro pertenece al holding estatal chino Power China y es una de las compañías más importantes del sector energético y de la construcción a nivel global, con obras en 80 países. En Argentina ya participa en la construcción de la central hidroeléctrica El Tambolar, en la cercana provincia de San Juan, y es el principal contratista en proyectos de energía renovable en el país. Luego de que el COIRCO aprobara el pedido del gobierno pampeano de realizar una nueva evaluación de impacto ambiental sobre la cuenca del río Colorado, instancia que las autoridades mendocinas consideran que ya fue cumplida, Mendoza solicitó el laudo al presidente Alberto Fernández para definir si le daba la razón a la provincia de Mendoza para poder cerrar la cuestión en torno del estudio de impacto ambiental con el que ya había sido realizado en territorio mendocino, exclusivamente, o si atendía el reclamo de La Pampa y resolvía a favor que se realizara un estudio que contemplara los impactos ambientales en toda la cuenca del Colorado. Para fines de noviembre del 2020,
El gobierno nacional aceptó la propuesta de Mendoza para tomar como base los estudios de impacto ambiental realizados por las universidades nacionales de La Plata y del Litoral, en territorio mendocino exclusivamente, y a partir de ellos celebrar una o más audiencias públicas de alcance nacional, sin aplicar la ley de obras hidráulicas de la nación como proponía la provincia de La Pampa. En ese contexto, durante el 2020, algunos mendocinos sintieron todo esto como un ataque por parte del Estado Nacional, porque con esa cuestión burocrática se ralentizaron los pagos por parte del Estado a Mendoza y la continuación de la megaobra. Fue ahí cuando se volvió a hablar del Mendoexit, el cual obtuvo gran repercusión mediática cuando el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo textualmente en un programa radial: Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente. Hoy en día la Argentina a Mendoza lo perjudica en la negociación de deuda internacional y en la calificación de riesgo. Este año 2021, el Mendoexit volvió a hacerse eco con el diputado mendocino José Luis Ramón, el cual es opositor a Cornejo y el Mendoexit. El diputado Ramón propuso un proyecto de ley para llamar a un plebiscito acerca de la independencia de Mendoza. Su idea se basa en exponer a estos supuestos separatistas y demostrar que la mayoría de los mendocinos quieren seguir siendo argentinos, pero este intento de meter en el bretel a sus opositores políticos despertó de inmediato en redes sociales la consigna #Mendoexit y también muchas críticas al respecto. También se relacionó el Mendoexit con la alocada idea que se tuvo hace tiempo sobre la Argentina del Centro, que era la propuesta de algunos votantes de Cambiemos para independizar las provincias que no habían votado por Alberto Fernández y el peronismo, las cuales eran las provincias del centro de la Argentina. Incluso lo han tratado de separatista el mismísimo diputado José Luis Ramón por proponer un referéndum de manera burlona. A todo esto, ahora el Mendoexit ha desembocado en la creación de un partido político llamado Éxito, y pretenden participar de las próximas elecciones. Ahora voy a pasar a leer algunos resúmenes de lo que dicen las partes acerca de todo esto del Mendoexit. El fundador del movimiento Mendoexit, Hugo Lariquia, dijo que el Mendoexit es un movimiento federal de federalismo serio, y asegura que existen dos cuestiones que funcionan mal y en paralelo. Una es que muchas veces la nación avanza de manera descarada sobre las provincias, y la otra es que muchas veces hay gobiernos provinciales tímidos que no se animan a ejercer el federalismo con la fuerza suficiente. Entonces la idea que tienen es de intentar poner un límite a la nación en lo que hace en perjuicio de Mendoza, desde los legisladores provinciales. También dijo que la coparticipación federal hoy en día es casi un chiste. La mayoría de ingresos que entran a la nación no son coparticipables. Hay un 26% de fondo de impuestos que son coparticipables, y hay otro 74% que es discrecional por parte del Poder Ejecutivo. Quiere hacer una coparticipación inversa, eso es que Mendoza cobre los impuestos y coparticipe a la nación, no estar esperando a que llegue la coparticipación para poder pagar sueldos. Además de las cuestiones de la coparticipación y las trabas de la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, Hugo Lariquia denuncia que hay temas simbólicos, como la visita que hizo el presidente Alberto Fernández a Chile el año pasado, en el cual Fernández invitó a gobernadores amigos, pero no invitó al gobernador de Mendoza, siendo que Mendoza es el vínculo natural con Chile. También mencionó el creador del Mendoexit que con esta iniciativa política se podría desadherir de leyes que afectan a Mendoza. Licitar una línea aérea entre Mendoza y San Rafael sin tener que pedir permiso a Buenos Aires, porque supuestamente el espacio aéreo de Mendoza nunca fue cedido al Estado en la Constitución, y por ende, solo le pertenece a Mendoza. El tema de los registros del automotor, donde hasta el año 58 eran provinciales y se creó el Registro Nacional del Automotor. Entonces se pretende desadherir también a esa ley y crear registros provinciales del automotor. Básicamente quieren que Mendoza se retire del pacto fiscal de 1988 y renunciar al tipo de coparticipación que hay actualmente. Quieren que Mendoza sea la que transfiera la coparticipación al Estado y no el Estado a Mendoza. Es decir,
que la provincia cobraría los impuestos dentro de ella y no el Estado, y después transferiría el dinero que se negocie o lo que corresponda con los gastos al Estado, como representación en el exterior, fuerzas armadas, etc. Aparte, no quieren mantener pueblos con un 95% de invalidez, que no están en Mendoza, y señalan como ejemplo al autódromo de Termas que está en Santiago del Estero y que supuestamente se construyó con el dinero de las provincias que sí producen. Algo más que dijo Hugo Lariquia fue su opinión acerca de lo que intentó hacer el diputado José Luis Ramón para ridiculizar a su oponente, el ex gobernador Cornejo, y también a la idea de Mendoexit. Dijo que el proyecto que presentó el Congreso no tiene ni un piso de seriedad y que en realidad el Mendoexit nunca nació como un movimiento separatista, y esto es bufonesco. Lo que sí es un movimiento que quiere ponerle un límite a la nación en relación al avasallamiento a Mendoza. En una entrevista del año pasado, al diputado nacional por Mendoza y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró que la cuestión de la independencia de Mendoza está un poquitín descontextualizado, y que había que estudiar efectivamente esa opción, que hoy no es posible, y no es lo que le gusta a ningún mendocino, ni siquiera a él. Quieren ser argentinos y no salir de este país, pero dice que hay un ataque directo a Mendoza todo el tiempo por el gobierno centralista, el cual considera que ejerce un federalismo de extorsión, desde que tienen la máquina de imprimir billetes y es la única fuente de financiamiento de la Argentina. La usan para disciplinar, como es el caso de los temas fiscales en los créditos de ayudas a las provincias por la caída de la recaudación. De 60.000 millones a Mendoza le dieron 1.900, y de ese mismo programa a Tucumán le dieron 6.000, a Santa Cruz le dieron 3.000, y el criterio es ninguno. Ningún criterio que explique esta distorsión enorme de los aportes. Pero, paralelamente a eso, y como si no fuera poco, que fue lo que disparó esta declaración acerca de la independencia de Mendoza, es que el gobierno nacional nos ha trabado una obra que genera energía, que es una obra histórica, que es una devolución de un juicio que tenía Mendoza con la nación, el cual es Portezuelo del Viento, y el gobierno nacional de Alberto Fernández y su ministro del Interior han trabado la concreción objetiva de esta obra. Si bien la obra sigue adelante porque Rodolfo Suárez sigue adelante con la licitación, el solo hecho de haber desarchivado el pedido de La Pampa y haber hecho votar nuevamente a Coirco, y además hacerle cambiar el voto a las provincias que ya lo habían aprobado en el 2018, como Neuquén, Río Negro y la provincia de Buenos Aires. Ese solo hecho genera una nueva dilación en la concreción de esta obra y del pago de una devolución que la nación le debe a la provincia en 1.023 millones de dólares, dijo. También dijo que no imaginan la independencia de Mendoza, pero si siguen así, no va a quedar más remedio que eso, y es más, reitera, que hay vastos sectores de la Argentina productiva, de Santa Fe, de Córdoba, de muchos pueblos y ciudades del interior de otras provincias argentinas, incluso de la provincia de Buenos Aires, que están hartos de un gobierno centralista y hartos de financiar a buena parte del Estado con su producción, y Mendoza es representativo de ese sector. Por último agregó que no le cabe la menor duda que lo que le hacen a Mendoza es porque son radicales, o sea, de un signo político distinto al peronismo. En una entrevista a José Luis Ramón, el diputado de la Nación por Mendoza y presidente del bloque Unidad y Equidad Federal, dijo que el Mendoexit es un grupo de personas que siempre hablaron de que Mendoza se podía independizar y que el fondo de esta idea es que hay una interna, una escaramuza, ni siquiera una guerra o una batalla, hay una escaramuza que está librando el ex gobernador de Mendoza con el gobierno nacional, tratando de meterse en una interna furiosa que tiene el frente de Juntos por el Cambio. Este ex gobernador que pretende liderar de alguna manera la oposición al gobierno del presidente Fernández. Y hay algunos temas que son muy caros a la idiosincrasia de los mendocinos, como es que la nación es deudora de 1.023 millones de dólares, que le debe a Mendoza por un juicio que le ganó la provincia hace unos años atrás. En esa puja y la construcción de una obra que tiene relación con los intereses de 4 provincias, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa,
y Neuquén hay una política de este ex gobernador con la nación, y eso afecta seriamente al pueblo de Mendoza y al actual gobernador Rodolfo Suárez, porque este último está lidiando con algo muy delicado por la cuarentena impuesta por la pandemia y por la construcción de la obra y la falta de acuerdo de las 4 provincias involucradas, dijo. Agregó que en Mendoza hay un problema muy grave que casi no se visibiliza en ningún medio de comunicación, y es que por fruto de la pandemia, las familias encerradas han tenido que consumir mucha cantidad de gas, electricidad y conectividad, y eso ha provocado que aumenten los servicios y aumenten los precios, y no hay control de precios. Filosóficamente, este radicalismo -pro tiene una idea de que el mercado encuentra sus propias regulaciones y las propias regulaciones han hecho que los precios aumenten de manera que no alcanzaban ni los 10.000 pesos del IFE, dijo. Hay gente que no quiere que eso se visibilice en la provincia. Hay un aumento de la deuda en Mendoza y lamentablemente tirar este bolazo al aire hace que todo el mundo en Mendoza esté hablando del Mendo Exit. Y la verdad que el Mendo Exit es una fantasía de un grupo de personas, pero no de alguien que esté gobernando. Continúo diciendo que el radicalismo PRO, es decir, el radicalismo asociado al PRO, tiene una manera de provocar políticas que están a contramano del pueblo, que es un motor de desarrollo, y que se preocuparon más por gobernar con mucho endeudamiento y mucho favoritismo de aquellos que están haciendo grandes negocios. O sea, supermercados, dueños del gas, dueños de la electricidad, dueños de la conectividad, y que hacen lo que se les da la gana. Lo que intenta hacer Cornejo no tiene ni asiento constitucional, ni legal, ni el acuerdo de los ciudadanos mendocinos. Suponiendo que Mendoza se independice de la Argentina, se van las universidades nacionales, que son las de mayor calidad pública universitaria. Se van los colegios secundarios, que dependen del Ministerio de Educación de la Argentina. Se van la mayoría de los bancos, se van la mayoría de las bodegas, se van la mayoría de todos los organismos nacionales que permiten el funcionamiento de la provincia. Es decir, los mendocinos tienen bienes comunes que son muy fuertes, como el agua, el gas, la electricidad que se produce en la provincia, pero todo eso forma parte de un acuerdo que se va cumpliendo desde hace décadas, y desde la construcción de la Argentina, en donde todos participamos de una federación. Entonces todo aquel que pretenda salirse de esa federación está desconociendo al gobierno de la nación. Eso significa que está en la línea de un delito muy grave, que es el delito de sedición. Acerca del plebiscito, dijo que, cuando se enteró del Mendoexit, pensó que no era serio y que no estaría mal meterlo en el bretel a Cornejo, para que lo que hace livianamente en redes sociales y medios de comunicación afines a él se lo incorpore en la legislatura para ver quién se anima a tomar el guante de la secesión como delito, de la separación como idea política. Por último dijo que nosotros lo hicimos a propósito, como una respuesta política a una idea alocada de un señor que tiene que aprender a posicionarse con temas que sean serios y favorezcan a los mendocinos de verdad, y no que nos ponga en esta posición de tener que explicar que a nosotros no nos va para nada la idea de separar Mendoza. Lo que está haciendo Cornejo con todo esto es debilitar la potencialidad que tiene Mendoza, formando parte de la nación y debilitar el Estado. Cuando se debilita el Estado, se propicia y favorece que grupos económicos que tienen intereses muy fuertes con la extracción de determinados minerales de la cordillera, utilizando medios que afectan al ciudadano común o el petróleo del fracking, por ejemplo. Entonces la idea es que esto se duerma y se active el sentimiento patriota. El economista de Value International Group, Daniel Garro, dijo en una entrevista acerca del Mendoexit que antes de independizar Mendoza como una nación o independizarla económicamente de forma financiera y tributaria, perteneciendo todavía a la Argentina como una provincia más, o sea que la provincia pase a administrar sus propios recursos, lo primero que debe pensar la provincia es un plan para reducir el gasto público en por lo menos un 60 o 70%, porque si no es inviable el proceso, y no tienen la sensación que estén apuntando para ese lado. Hace muchos años atrás, dice, que hizo un análisis, una simulación, suponiendo que cada provincia en Argentina cobrara sus propios impuestos en función de su Producto Bruto. En caso de las provincias, se llama Producto Bruto Geográfico.
En la simulación se hacía que cada provincia fuera una especie de país aparte y pudiera cobrar en función de lo que genere, que es una forma correcta de hacer una simulación sin entrar en inquisiciones, en lo que implicaría fiscalizar y demás, suponiendo que cobre lo mismo de lo que hoy cobra a través de la FIP y demás, pero que los recursos quedaran en cada provincia en función de su producto bruto, porque hay muchas provincias que no generan lo suficiente y reciben de más. En aquel momento le daba que salvo Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Chubut, el resto de las provincias recibían mucho más dinero de lo que generan con su producto bruto. Entonces, claramente, si Mendoza pudiera recaudar sus propios impuestos, aunque lo haga la propia FIP, que le pague tipo en Royal al seguir haciendo el mismo trabajo, fiscalizar y recaudar, pero que quede depositado en las arcas del fisco de Mendoza, la provincia tendría muchísima más cantidad de dinero de la que recibe, porque mucho dinero que se genera en Mendoza va para otras provincias, es decir, muchas partes de los salarios que cobran los concejales, los diputados provinciales y algunos diputados nacionales de Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, San Juan, La Rioja, etc., es plata que sale de Mendoza, y también por supuesto de Córdoba, Santa Fe, etc., las cuales son las que generan la mayor parte del producto bruto de todo el país. Por lo tanto, está claro que desde el punto de vista fiscal a Mendoza le convendría enormemente, pero es obvio que no se puede pensar una cosa de esa naturaleza si no se hace una reforma estatal. Recuerda Daniel Garró que en aquel estudio se incluyó en ese tipo de coparticipación a los municipios de Mendoza, es decir que los municipios le coparticipaban a la provincia de la misma forma en que la provincia le coparticipaba al Estado, y los únicos municipios que creaban riqueza y que recibían menos dinero de lo que generaban con su producto bruto, en este caso, producto bruto municipal, eran Capital y Luján. Así que su opinión es que los municipios también tienen que tener su propia independencia tributaria, y agregó que eso implicaría volver a la Constitución del 53, volver a Alberdi, quien decía que el orden de prelación era individuo, provincia, nación, porque las provincias son anteriores a la nación. Mencionó que Alberdi decía que lo primero era el individuo. El individuo le coparticipa a la provincia parte de sus ingresos por los servicios que la provincia como un Estado le presta al individuo, y la provincia le tiene que coparticipar a la nación. El orden de prelación hay que cambiarlo. El individuo es el primero. Hoy en día se agregarían los municipios en el medio. Sería individuo, municipio, provincia, nación. Quiere decir que serían los municipios los que establecerían las políticas tributarias y ahí habría una fenomenal competencia por ver quién tiene los impuestos más bajos para que se radiquen empresas y personas a vivir en esos lugares. Y de ahí en adelante los municipios le pagan a la provincia por los servicios que la provincia les presta a los municipios. Es decir, le coparticipa a la provincia y la provincia le coparticipa a la nación. O sea, el orden de prelación se da vuelta, que era como existía desde 1930 para atrás, cuando estaba vigente y plenamente la Constitución del 53. Y sigue diciendo en aquel entonces el 20% de los recursos iban a parar a la nación y el 80% de los recursos se repartían entre las provincias. Hoy es exactamente al revés. Pero en esto los gobernadores, tanto de todas las provincias como de la provincia de Mendoza, todos los que han ido pasando alrededor de los últimos 30 años son responsables de lo que está ocurriendo, porque fueron cediendo poder a la nación en materia fiscal. Porque les era mucho más fácil, ya que ¿a qué político no le gusta gastar y no tener las consecuencias de afrontar el costo político de salir a conseguir ese dinero? O sea, prefieren que Nación quede como responsable antes de perder las elecciones provinciales por tener que cobrar los impuestos. También Marta Reale, directora de Reale Dalla Torre Consultores Sociedad Anónima, una de las empresas consultoras más prestigiosas de Mendoza y de la Argentina, hizo una consulta en Mendoza acerca del Mendoexit, publicada en La Nación a raíz de los dichos de Cornejo. La empresa consultora fue contratada por un empresario español que reside en Mendoza hace 15 años, el señor José Manuel Ortega Fournier. La encuesta se realizó entre el 2 y el 4 de julio del 2020 en dicha provincia, con una muestra de 800 casos recogidos digitalmente, es decir, 800 personas encuestadas.
La primera pregunta era para saber en qué medida se sentían orgullosos de ser mendocinos. Entonces, el 72,4% dijo estar muy orgulloso de ser mendocino. Bastante orgulloso el 22%, 3,1% poco orgulloso, 1,5% nada orgulloso y 1% no sabe, no contesta. Esta primera pregunta ya es sorprendente porque revela que casi el 95% de los mendocinos tienen un fuerte sentido de pertenencia con la provincia. La siguiente pregunta fue si creían que los mendocinos eran una sociedad distinta o que son iguales al resto del país. El 65,2% dijo que son una sociedad distinta frente al 33% que dijo que son iguales. Hasta acá estas dos preguntas denotan una fuerte autoestima que tiene la sociedad mendocina. En cuanto al freno a la obra de Portezuelo del Viento, los encuestados consideraron en un 62,1% que se trata de una provocación de la nación, mientras que el 28% considera que el mandatario debe tener un buen motivo para poner en duda el proyecto. Casi el 10% no se expresó ni a favor ni en contra de esta situación. En la pregunta acerca del Mendo Exit, se les preguntó que, más allá de las posibilidades que pueda tener Mendoza de separarse o no del país, si les gustaría o no les gustaría separarse y dejar de depender de los recursos que les manda el gobierno nacional. Un 35% dijo que le gustaría separarse, un 57,9% dijo que no le gustaría y un 7% no sabe o no contesta. Marta Reale dijo que este resultado también es sorprendente, pero aún así habría que ver si es una opinión catártica relacionada con las trabas a la represa de Portezuelo del Viento o si realmente hay que empezar a prestarle atención, porque podría ser algo incipiente que podría llegar a crecer sobre todo en un contexto de un clima social muy negativo por la situación económica. También cabe señalar la opinión de los ambientalistas al respecto de la mega obra de Portezuelo del Viento. La Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, una agrupación de ciudadanos, apoya el reclamo de La Pampa de un estudio de impacto ambiental que tenga en cuenta el resto de las provincias. Esta obra va a afectar de manera importante al caudal del Colorado, que ya tiene de por sí un bajo caudal. Las provincias sufrimos una crisis hídrica agravada por el cambio climático, y esta obra la va a empeorar, argumentó Elsa Díaz, representante de la Asamblea. Para Díaz, Portezuelo del Viento no es energía limpia, sino parte de un modelo extractivista, ya que la energía generada sería usada en nuevos proyectos de minería y petróleo. Las comunidades que viven a orillas del Colorado ya tienen problemas con la crisis hídrica. Su modelo de economía está siendo afectado, y si se quedan sin agua con esta obra, van a ser afectados sus modos de vida, agrega. Una visión coincidente tiene Melissa Ibáñez, de la Asamblea Permanente por el Río Colorado, otra agrupación ciudadana quien considera que Portezuelo del Viento es una obra sin licencia social. Esta obra va a reducir un 70% el caudal de un río que para nosotros es fundamental. Vivimos del río y necesitamos el agua para sobrevivir. El Colorado es turismo y es agricultura. Nosotros tomamos de esa agua y producimos alimentos. Además, va a afectar a la fauna, lamenta Ibáñez. En su organización sostienen que los estudios que se hicieron quedaron viejos. Se hicieron sobre el caudal de un río que ya no existe, en alusión a la crisis hídrica que afecta a la región y que el cambio climático amenaza con prolongar y profundizar. La Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, una organización de pequeños productores agrícolas de todo el país, también se opone a Portezuelo del Viento. Ya tenemos problemas para regar y en el sur bonaerense hay 45.000 hectáreas menos de producción por la crisis hídrica. En ese contexto la represa nos va a perjudicar enormemente, manifestó Karina Son, de la UTT, Río Colorado, Regional Patagonia. Son también se refiere a una obra que los ambientalistas critican y relacionan con Portezuelo del Viento, un futuro trasvase de agua del Río Grande al Atuel, que tendría como consecuencia una mayor reducción del caudal del Colorado. Son sostiene que esa obra fue ocultada por Mendoza. Hay un ocultamiento de una parte del proyecto que afectaría a todas las provincias que están río abajo, tanto en el riego como en consumo humano.
porque al disminuir el caudal aumenta la concentración de sales nocivas para el consumo y para los cultivos, explicó Son. Desde el gobierno de Mendoza niegan que vaya a suceder lo que denuncian ambientalistas y pequeños productores y enfatizan que Portezuelo del Viento mejorará la disponibilidad de agua para toda la cuenca. Además aseguran que se cumplieron con todos los estudios de impacto ambiental necesarios para el proyecto. Las otras provincias no se quedarán sin agua. Al contrario, el embalse es una reserva de agua para cuando la naturaleza no la pueda dar, y es importante decir que la administración de la salida del agua de la represa se hace en forma conjunta desde el COIRCO, remarca el ministro Isgro de Mendoza. Isgro destaca el interés de Sinohydro en hacerse cargo de la construcción de la represa. La decisión de participar de una compañía como esa es un mensaje de que la obra está bien planteada. Sinohydro tiene mucha experiencia en este tipo de construcciones y se tomó 9 meses para estudiar el pliego licitatorio. Eso es muy auspicioso. Eduardo Moreno, ingeniero de la Universidad Nacional de Cuyo, que tuvo a su cargo el Estudio General de Impacto Ambiental, sostuvo que la represa fue estudiada con muchísimo detenimiento, desde un punto de vista ambiental. Además, descartó que vaya a faltar agua. Hay planes de manejo para distintos escenarios de mucha agua o de escasez, dijo. Si bien Moreno reconoce que durante el llenado de la presa, que puede durar de 2 a 4 años, el caudal río abajo va a ser menor, resalta que los planes de llenado y manejo fueron aprobados por las provincias de la cuenca. Además resaltó que la represa será muy útil para el cuidado del agua ante el cambio climático que traerá años más secos en la región. Moreno asegura que con la represa se evitará la emisión de 300.000 toneladas de dióxido de carbono al año, y concluye: como se trata de una obra en medio del desierto que no compite con otras actividades productivas o con flora y fauna significativa, en términos ambientales el balance es tremendamente positivo. Para concluir, quiero resaltar que el asunto del Mendoexit no es importante. El verdadero problema es un conflicto interprovincial entre Mendoza y La Pampa, que ya lleva más de 70 años. A pesar de los esfuerzos de la Corte Suprema de Justicia por resolver la cuestión, todavía no se ha solucionado y lamentablemente es invisibilizado por los medios sensacionalistas que solo buscan la polémica para poder vender. Considero justo que el Estado le pague a Mendoza lo que le debe, y me parece bien que quieran que su provincia sea próspera, pero también sería justo que permitan la circulación de agua hacia la provincia de La Pampa, para que al menos se pueda cumplir el derecho humano al agua y al saneamiento de la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina, que dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección y a la utilización racional de los recursos naturales. En mi opinión, que unos políticos digan que Mendoza podría ser un país independiente que le iría mejor si se separara de la Argentina es solo un amague político con la intención de llamar la atención y terminar con un supuesto maltrato por parte del Estado de dicha provincia. Lo que propone Hugo Lariquia y el Partido de Éxito parece sonar interesante, pero vale señalar lo que dijo el economista Daniel Garro: que si en Mendoza no se recorta el 60 o el 70% del gasto público, la propuesta es inviable, tanto para una supuesta independencia real del territorio como para una independencia meramente fiscal. Aparte, en el artículo 16 de la Constitución argentina dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, es decir, tiene que ser el mismo trato para todas las provincias. No puede haber leyes para unos y otras leyes para otros. En cuanto a los diputados de Mendoza, el señor Ramón y el señor Cornejo, creo que ninguno de los dos es realmente serio. Por cuestiones pasionales y de rivalidad entre ambos, han dejado la reputación de la provincia de Mendoza bajo sospecha. Si Cornejo quería llamar la atención, lo logró de manera muy negativa, haciendo ver a los mendocinos como separatistas.
Y si Ramón quería que la cuestión del Mendoexi quedara encajonada, solo debía dejar que pasara el tiempo para que se olvidara y evitar hacer algo tan estúpido como querer mandar un proyecto de ley para llamar a un referéndum. Como sea, todo esto parece ser un capítulo más de la decadencia argentina. Les dejo abajo las fuentes y más información que he usado para hacer este video. Nos estamos viendo.